Hola a todos y todas, bienvenidos un día más. Hoy vamos a ver un caso bastante interesante. Vamos a desglosar la conversación que se tuvo con este paciente y lo primero que se le preguntó, la clave. ¿Estás usando un limpiador facial? Y la limpieza va a ser clave para evitar que se acumule esa grasa, esas bacterias en la piel. Y en la conversación con el paciente, sí respondió que utilizaba un limpiador. Obviamente, aquí el trabajo del profesional es recordarle al paciente que debe insistir y mantener esa rutina. Como ustedes saben, el acné es un tema bastante complicado porque influyen varios factores. La piel produce mucha grasa, los poros se tapan, las bacterias se aprovechan y si no se limpia bien la cara, adivinen, el problema solo empeora. Otro punto clave, las cicatrices. Si no se tratan las lesiones a tiempo, pueden dejar marcas que después son difíciles, muy difíciles de borrar. Y esas cicatrices pueden ser profundas, pueden ser hundidas o hacer que la piel se vuelva irregular. Por eso, si tú personalmente, si tú notas que tu acné te deja marcas, lo mejor es tú acudir a un dermatólogo, a un especialista. Por favor, que ese especialista te va a dar el mejor tratamiento para ti, créeme. Si tú deberías de confiar en alguien, en el especialista que ha dedicado todo su tiempo a estudiar la piel. Y si tu problema es la piel, es a él que tú debes de acudir o a ella. Por favor, hazlo por ti. Durante la consulta, el profesional se da cuenta de que el paciente tiene algunas cicatrices hundidas. Por ahora no, por ahora solamente nos estamos enfocando en la extracción de esos comedones, en este caso cerrados. Eh, pero el profesional se da cuenta que hay algunas cicatrices y ya eso es señal de que el acné dejó su huella. Esas cicatrices pueden ser pequeños hoyos en picahielo, como se conoce, marcas cuadradas o en caja o en forma de ola. Dependiendo de cuál sea, hay diferentes tratamientos, desde cremas hasta láseres o peelings químicos. Aquí también notamos algo sumamente importante, el apoyo familiar. El paciente dice que su mamá fue que le recordó la consulta. O sea, muchas veces los adolescentes, sobre todo, no le dan importancia a esto. Pero si los padres se involucran, por favor, si tú eres un papá o una mamá, si tú te involucras, es mejor. En este caso, cuando al paciente le preguntan qué producto usa, el paciente menciona el Cetaphil. Y esto sin dar promoción ni nada. Hasta aquí bien. Pero ¿qué pasa? También se le pregunta si ha usado algo más y responde que sí, que son un suero, pero ni siquiera sabe qué tenía ni cómo se llamaba. Imagínense. Por favor, no se empiecen a poner cosas que ustedes no saben lo que es en la cara. Por favor. Que después se ponen peor. Y esto es algo muy común. La gente usa productos sin saber para qué sirven y sin ser consistentes. Por ejemplo, el Cetaphil está bien, es un limpiador suave, pero no es un tratamiento para el acné. Solo ayuda a mantener la piel limpia, por ejemplo. Si el problema es serio, por favor, acude al especialista. Cuando hablamos de tratamiento, si el acné es leve, se pueden usar retinoides, ácido salicílico, peróxido de benzoilo. Si es casos más severos, pues ya se consideraría un antibiótico. Como aquí estamos literalmente abriendo la piel, aquí hay que considerarlo. También recordar, no basta con ponerse cremas. A veces hay que hacer, por ejemplo, extracciones, como podemos ver aquí. Hay granos que no desaparecen solos. Si una lesión lleva mucho tiempo, se endurece y se vuelve más difícil de tratar. Por eso, si tú tienes lesiones persistentes, por favor, ve a alguien que sepa.
Y ya estoy harto de decirlo, porque es así. Si tú quieres la mejor solución, ve donde alguien que sepa. El paciente, en este caso, también mencionó que sentía la piel con irregularidades. Y cómo no, ustedes vieron el inicio. Y esto es muy común. La clave aquí es que no hay soluciones mágicas, tristemente. Si se empieza un tratamiento hay que seguirlo con paciencia. Al final, lo importante es tratar el acné antes de que se haga daño permanente. Consejos finales. Lava tu cara todos los días. No esperes que el acné deje marcas. No uses productos sin saber para qué sirven. Consulta a un profesional si el problema persiste y sé constante. Esa es la clave, la rutina. Y una vez más, gracias por ver el video. Por favor, suscríbete, déjame un comentario.